Buenas tardes. Le damos la bienvenida a el público que está presente en esta sesión dedicada a una exploración por la lingüística. Y en esta ocasión, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Emma Ortega y me toca presentar a un colega a quien respeto y admiro mucho. Tiene un trabajo pues muy interesante en donde la lingüística explora pues diferentes áreas y algunas de ellas no tan recurrentes o conocidas. Me permito presentar al ponente de esta sesión. Tenemos al doctor Germán Abraham Becerra Romero, quien es maestro en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y también doctor en Lingüística por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él ha laborado como profesor en la Universidad Autónoma de Guadalajara, justo la institución que le vio formarse, y también ha dado clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, precisamente en la licenciatura en Lingüística. Ha participado en proyectos de investigación en el otrora CONACYT, ahora CECITI. También ha colaborado con las ANUYES sobre el estudio de prácticas académicas, políticas de lenguaje, escritura académica, interculturalidad en estudiantes universitarios y, desde luego, análisis del discurso. Actualmente, el doctor Abraham trabaja como profesor investigador de tiempo completo en la Academia de Literatura Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Guerrero. También es docente de posgrado en humanidades que ahí se oferta. Y pues el día de hoy lo tenemos para hablarnos de un tema interesante que es lingüística y de colonialidad. La dinámica, ya la conocemos, es que el doctor Abraham pues tome la palabra, que él nos dirija con su presentación, con su disertación. Tiene alrededor de ahora para hablarnos sobre el tema y al final podremos hacer una ronda de comentarios, preguntas, respuestas. En fin. Sin más, le doy la bienvenida a adelante, el micrófono. Ya, bien. Muchísimas gracias por esta invitación, gracias por la presentación. Querida Emma, muchas gracias. Quiero agradecerles también a todo el equipo de OCA que tuvo a bien invitarme. Les agradezco mucho. Es para mí un honor estar aquí y que me hayan considerado pues para poder hablar un poquito de este tema bastante amplio. Y bueno. Pues sin más, vamos a dar inicio. La verdad es que me emocioné y traigo como, creo que un número no muy grande, pero sí son varias diapositivas. Entonces, para tratar de no ser pesado y demás, voy a tratar de irme un poco veloz, pero también quiero comentarles que si hay alguien que gusta o de repente tiene alguna duda, así que dice, no quiero detenerme ahí, o tiene algún comentario, pues nada más puede alce la manita y lo podemos hacer. Es decir, no importa si de repente me interrumpen. Igual, perfectamente podemos esperar hacia el final. Como se tocan varios temas, tal vez sea buena idea por ahí tener dónde anotarlo, ¿no? Ya si es a la antigüita un papel y lápiz, y si no hay en la computadora, en la tablet, en el celular. Y bueno, también decirles que como es un tema amplio, tal vez no tenga las respuestas de todo, pero perfectamente lo podemos ir checando, ¿vale? Bueno, pues voy a compartir pantalla. Denme un momento, por favor.
Ya se ve. Perfecto, ya está. Muy bien, gracias. Bueno, pues me gustaría iniciar, bueno, el título propuesto para esta charla es La lingüística como herramienta decolonializadora. Y honestamente me encantó esta propuesta porque justamente la idea es comprender el lenguaje para transformar a través de él. Una de las cosas que menos solemos hacer pues es reparar sobre lo que implica eh, comunicarnos, hablar en la cotidianidad, y esto nos invita a una reflexión al respecto, ¿no? En ese sentido, eh, tenemos voy a darles una breve introducción en general de lo que vamos a ver, pero también una introducción de lo que entendemos por lingüística. Entonces, a lo mejor si hay alguien que ya sepa de qué se trata, pues no le va a sonar nada extraño, ¿no? Eh, y yo quisiera comenzar con estas dos preguntas. ¿Alguna vez has pensado que la forma en la que hablamos puede dejar una huella en la historia? La forma en la que tú y yo hablamos puede dejar esa huella, que además puede oprimir o liberar dependiendo de lo que nosotros digamos y cómo lo expresemos. Entonces, el objetivo de esta charla es explorar los componentes primero básicos del lenguaje y después las distintas caras de la lingüística, algunas de ellas, y posteriormente entender cómo algo tan cotidiano como hablar puede ser un acto de poder, un acto de resistencia y luego un acto de liberación. Por ahí va el asunto. Ahora bien, em, de qué está hecho el lenguaje? Vamos a ver un vistazo rápido. A mí en general me gusta ponerlo, metaforizarlo como una cebolla, ¿no? Tenemos una cebollita y vamos a ir viendo distintos niveles, ¿no? Entonces, para entender el lenguaje, lo que hemos hecho los lingüistas tradicionalmente es dividirlo en niveles, como en un edificio, ¿no? Entonces, tenemos el nivel de la fonología, donde estudiamos los sonidos, donde estudiamos los fonemas, es esto tan sabido de, por ejemplo, pues cuál es la diferencia entre una P y el sonido P y el sonido G, y que nos permite esto distinguir dos palabras muy similares como pato o gato, por ejemplo. Después tenemos el nivel de la morfología, donde estudiamos la conformación de las palabras. Y en ese sentido, comprender que una palabra tan sencilla como la palabra perritos que está ahí en la diapositiva, pues tiene cuatro partes. Tiene una raíz que es per, que tiene que ver con perro, un diminutivo que es it, un morfema de género que es la o, porque también puede ser a, puede ser perrita. Y también tiene un morfema de plural, que en este caso es la S, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de manera cotidiana, pues no estamos pensando en eso. Sin embargo, estamos, digamos, implementándolo todo el tiempo, y ser consciente de ello, pues nos ayuda a ver la maravilla de cómo es que el lenguaje se va desarrollando a través de de proferirlo, ¿no? Posteriormente tenemos el nivel de la sintaxis, ya es el nivel de las oraciones, y estudia las reglas para formar frases o enunciados que tengan sentido. Por ejemplo, el perro mordió al hombre, que no es lo mismo, el hombre mordió al perro, ¿no? Y también ver estas reglas de orden, donde yo no puedo decir perro, él mordió hombre al, ¿no? Eh, esto también es algo que hace la lingüística. Em, y bueno, dentro digamos, este es como el estudio tradicional. Ya una vez que nosotros entendemos cómo estos niveles, nos vamos dando cuenta que se va formando un discurso complejo, donde pues tratamos de entender eh, cómo es que se conforman todos estos, digamos, grupos de textos, porque ya cuando ya tenemos, digamos, un conjunto de oraciones, ya tenemos un conjunto de textos, y es ahí donde entra la lingüística
y sus distintas aristas. En este sentido, creo que es importante que nosotros tengamos claro que la lingüística solo describe, no prescribe. ¿Qué quiere decir esto? Que la lingüística observa, o los lingüistas y todos los que estudiamos el lenguaje de una o de otra manera y eh, em, desde cualquier disciplina, no estamos ahí para decir cómo debe de ser el lenguaje, sino que simple y sencillamente lo observamos y lo tratamos de comprender, de entender, de analizar. No decimos si las personas están bien, si hablan mal. Eso, para empezar, esos conceptos ni siquiera existen. Simple y sencillamente observamos cómo funciona, cómo opera, cómo lo utilizan los hablantes. Y la lingüística pues tiene varias perspectivas, hay varios lentes desde los cuales nosotros podemos ver el estudio del lenguaje. Y aquí, por mencionar algunas, tenemos a la lingüística descriptiva, que es la tradicional, documenta el lenguaje, cómo se usa, y su meta es crear como una especie de mapa del uso real. Por ejemplo, en vez de corregir cuando alguien dice aiga, que además es una voz arcaica, es decir, corresponde a una forma de conjugación del verbo haber del pasado, en vez de decir si es correcta o no, estudia más bien en qué comunidades, en qué contexto se utiliza y por qué, ¿no? Está también la lingüística generativa, cuyo digamos, principal exponente es Chomsky, Noam Chomsky, y sostiene que nacemos con una gramática universal, donde la sintaxis es como un módulo innato en lo que él llama la mente-cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la oración, ideas verdes incoloras duermen furiosamente, es gramatical, aunque no tenga mucho sentido, ¿no? De esta manera se prueba que la sintaxis es independiente al significado, que fue una cuestión que en sus estudios fue sumamente importante para darle un papel teórico metodológico a la lingüística. Tenemos también otra perspectiva, por ejemplo, la lingüística cognitiva, en donde desde su perspectiva el lenguaje refleja nuestra mente y cuerpo. Ajá. Es decir, nuestros cuerpos son el fruto de la gramática de nuestro lenguaje. La gramática organiza conceptos basados en nuestra experiencia corporal. Por ejemplo, discutir es una guerra, estructura es una metáfora de cómo se estructura, cómo hablamos de debatir, ¿no? Por ejemplo, atacar un punto, ganar un argumento y así por el estilo. Tenemos la gramática emergente, que niega que la gramática sea innata, sino que emerge del uso. La gramática emergente explica cómo las estructuras del lenguaje surgen del uso real y no de reglas preexistentes. Por ejemplo, cuando un niño dice, se cayó el florero, en vez de se me cayó el florero, pues lo hace con una función, con una intención en particular, ¿no? Con una función gramatical específica y pues surge de una situación, ¿no? Que en este caso es tal vez que no quiere que lo regañen. Y tiene que ver con la conversación que está teniendo en el momento, que probablemente está siendo inquirido por la mamá, ¿no? ¿Qué pasó con el florero? Tenemos la lingüística sistémico-funcional, cuyo principal exponente es Halliday, y que ve el lenguaje como una caja de herramientas sociales. Analiza las elecciones que hacemos al hablar para cumplir una función. Por ejemplo, si yo decido usar el enunciado, un policía atrapó a un civil, que esto se llama voz activa en lingüística, y no decidí decir un civil fue atrapado por un policía, que se llama voz pasiva, pues se construye a partir de dos realidades y responsabilidades diferentes. Es decir, no quiero enfatizar, tal vez en el segundo, no quiero enfatizar al policía, sino quiero enfatizar al civil. Y de esta manera yo elijo cómo decir algo de distintas maneras. Entonces, bueno, estas son solo algunas perspectivas, hay otras más, pero si se dan cuenta, lo que tratan de hacer es explicar el por qué
utilizamos el lenguaje como lo utilizamos y ven cuáles son las funciones que tiene, porque muchas de estas perspectivas son funcionalistas. Eh, y de ahí partimos a lo que es el análisis del discurso, ¿no? El análisis del discurso tiene como punto de partida pues la construcción de un discurso complejo que se da en la interacción. El discurso, porque hay muchas personas que me preguntan en ocasiones, oigan, ¿cuál es la distinción entre la lingüística y el análisis del discurso? Y yo, no, desde mi perspectiva, creo que es únicamente un cambio en la orientación de la perspectiva, es decir, la lingüística nos invita como a analizar algo fijo, ¿no? La lengua, ¿no? Mientras que el discurso es esa misma lengua, pero puesta en interacción. Y además con todos los elementos que acompañan al lenguaje verbal, ¿no? Que pueden ser los gestos, que pueden ser los movimientos, que puede ser la situación, el contexto. Entonces, el discurso ya es algo más vivo, ¿no? Es algo que está en nuestra interacción constante e incluso en interacciones que no podemos ver, como por ejemplo la contestación de un periódico a lo que diga otro periódico y así por el estilo, ¿no? Es decir, no una interacción como muy cercana, sino más distante. O la respuesta de un escritor en un libro a otro libro posterior, pero si se dan cuenta la similitud en contestar, responder, interactuar está ahí presente como en una conversación, ¿no? Entonces, el análisis del discurso, que por ejemplo, en el caso de Toynbee Van Dyck, propone que el lenguaje es una forma de interacción social. Estudia cómo los textos, que puede ser una noticia, una ley, algo que yo voy a decir en la mesa a la hora de estar con la familia, son usados en contextos sociales para construir significados y modelos mentales de la realidad, ¿no? Y hasta ahí todo iba muy bien. O sea, nos teníamos en nuestro trabajo, nos sentábamos a ver, hacer análisis de la lengua, del lenguaje, de lenguas extranjeras, originarias, etcétera. Pero de pronto hubo este llamado a dejar ya un poquito de lado la profundización en el estudio de los del lenguaje y de sus categorías y de sus fenómenos de manera aislada, sino que además tuvieran un porqué. Y en ese sentido emerge el análisis crítico del discurso. Aquí la palabra crítico se hereda de la teoría de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, esta tiene como característica que adopta un objetivo emancipador. Ya no nada más nos vamos a dedicar a describir, sino que también nos vamos a dedicar a develar e incluso a desafiar cómo es que el lenguaje reproduce el poder y la desigualdad social para contribuir a su transformación y a la transformación de la sociedad. No quiere decir que todo lo que se había hecho anteriormente no sirviera, claro que sirve, por supuesto, y también sirve para esto, y sirve para otros objetivos. Por ejemplo, está la neurolingüística que ayuda a partir de estudios de lingüística formal a, por ejemplo, poder participar en rehabilitación de algunos pacientes que tuvieron algún tipo de lesión cerebral en áreas del lenguaje localizadas en el cerebro, por ejemplo. Pero en este sentido, cuando estamos haciendo análisis del discurso, se nos invita a que lo hagamos con el objetivo de mejorar nuestra sociedad, de mejorar la condición del ser humano, ¿no? Y pues es que el lenguaje o el discurso, o el lenguaje en interacción, es justamente una de las maneras en las que todo esto se ejerce, lo que acabamos de ver aquí, el poder, la desigualdad social, y sobre todo la reproducción constante o la autopoiesis de este poder. Entonces aquí viene un giro, un cambio de perspectiva
Y es aquí donde creo que empezamos a hablar acerca de lo que nos atañe en esta charla. Eh, yo puse ahí un ejemplo así muy sencillo de dos personas conversando, tal vez echando el chisme, ¿no? Pero es que es justamente ahí donde nosotros vamos a encontrar una serie de significados, símbolos, sentidos, etcétera, que van a ser de mucho interés para comprender nuestra realidad social. Entonces, en este sentido, el lenguaje no es neutral. No existe eso de lenguaje neutral. La lengua entonces determina el pensamiento. Bueno, aquí ha habido varias perspectivas y algunas ya muy viejas. Está la hipótesis de Sapir-Whorf, que tiene como dos vertientes, una a la que se le llama fuerte y otra a la que se le llama débil. Y la fuerte dice que la lengua determina la forma en la que pensamos, cosa que hizo muchísimo daño porque se utilizó como una herramienta colonial. Es decir, había como esta forma de pensar de que si no había palabras, por ejemplo, en alguna lengua indígena para cosas que se pueden decir en la modernidad o cierto tipo de conceptos, pues entonces esa población carecía de esa posibilidad de entender ese concepto. Por ejemplo, en la lengua de los pigmeos, que es una comunidad en África que es conocida por tener una convivencia a través de la música y además generadores de música muy compleja, pues al parecer en su lengua no tienen el concepto de música. Y entonces esto originaba que pudieran pensar, ah, bueno, pues si no hacen música, pero no tienen el concepto de música, pues entonces no van a poder entenderlo nunca jamás, ¿no? Bueno, esa era la orientación fuerte. Y la orientación débil, que es básicamente lo que dice aquí, la lengua ya no determina, la lengua influye en cómo pensamos. Y esto ya después fue refinado por Dan Slovin con su artículo Thinking for Speaking, es decir, pensar para hablar, donde nos dice que la lengua sí nos obliga a prestar atención a ciertos detalles, pero únicamente al momento de hablar. No quiere decir que estemos así como encerrados por nuestra propia lengua para decir lo que se tiene que decir. Y un ejemplo de esto es que en turco el verbo te fuerza a especificar si viste un evento o solo te lo contaron. Es decir, si tú eres testigo o no. Eso, por ejemplo, en español no ocurre, pero en español ocurre en otras cosas, ¿no? Y así en cada lengua. Sin embargo, esto no significa que nosotros no podamos decir si hubo un testigo o no en un evento. Y bueno, esto se conecta también con algunos otros autores en otras disciplinas, pero que siempre están relacionadas, en este caso con el poder. Y tenemos pues esta relación con Foucault, donde nos dice que el discurso establece qué pensamientos son decibles o incluso verdaderos en una sociedad, ¿no? Es donde habla de esta como policía interna y externa, que nos dice qué podemos decir y qué no podemos decir, pero esta más bien tiene que ver como con lo interno. Bueno, entonces es necesaria esta reflexión para que nosotros entendamos que el lenguaje no es neutral, pero tampoco es así como súper determinante de lo que pensamos, ¿no? Aquí conviene hacer una parada, porque aquí ya nos vamos a meter con la parte del colonialismo, el colonialismo que nosotros ya sabemos, el colonialismo lingüístico. Y cómo es que la conquista se realiza principalmente a través de la palabra? Entonces vamos a definir aquí qué es el colonialismo lingüístico. Es la imposición de la lengua del colonizador, resultando en la marginación y existencia de lenguas originarias, algo a lo que se le ha llamado lingüicidio, ¿no? O el asesinato de una lengua o de un grupo de lenguas. En este caso, imponer el español fue imponer un discurso, no nada más es imponer la lengua, ya es imponer un discurso de poder, una religión
y una cosmovisión. Que bueno, ya después vimos que hay resistencias, existen los sincretismos, etcétera, pero las huellas de lo que ha pasado, por ejemplo, en las tierras de América, pues la tenemos claramente, ¿no? Eh, estudiada, revisada, etcétera. Entonces, ¿qué significa observar el lenguaje desde una perspectiva de colonizadora? Pues hay que ver qué pasa con el poder, básicamente. Entonces, primero que nada hay que hacer una diferenciación entre colonialismo y colonialidad. El colonialismo, pues, es este proceso que hubo en el que, pues, hubo un proceso de dominación y de conquista. Y la colonialidad es la lógica de poder que perdura. O sea, a lo mejor ya no somos colonia de España, por ejemplo, pero hay una lógica de poder que quedó y se heredó. En este sentido, la colonialidad del poder la entendemos como una matriz que sigue operando hoy en día y sigue jerarquizando el mundo, ¿no? Aquí es donde surgen estas críticas a que todo lo que veamos, por ejemplo, siga siendo europeo, con autores europeos o estadounidenses. ¿Por qué? Pues porque son los que de alguna manera marcaron cómo se iba a jerarquizar el mundo. Y en este sentido, el mundo occidental es decir, de Europa para acá y contando América y buena parte de África también. También se habla del epistemicidio, que es algo contra lo que se está intentando luchar e incluso revertir, ¿no? El epistemicidio es la destrucción de los saberes de los pueblos colonizados. Eh, y en este sentido hay un llamado a recuperarlos, a retomarlos, a tomarlos en consideración. No así a eliminar lo que ya tenemos, sino a incorporarlo a nuestras realidades. Y bueno, ¿cuál es la relación que todo esto tiene con el lenguaje? Pues que descolonizar el lenguaje entonces implica desmantelar estas jerarquías y validar otras formas de saber y otras formas de nombrar el mundo. Entonces, una de las principales y que, bueno, a mí me ha tocado estudiar junto con mi colega, hemos coincidido con la doctora Emma Ortega, eh, el español indígena, algo que hemos denominado así, es hablar mal o hablar diferente. Y cuando digo hablar diferente, me refiero a hablar tan diferente como hablamos los que estamos en la capital, en Ciudad de México, como los que estamos en Acapulco, que hablamos diferente, o los que están en Argentina, en España, en distintos lugares donde hay habla hispana. Pues hablamos diferente, pero no hablamos mal, ¿no? Sin embargo, hay ciertas formas de hablar que son consideradas formas de hablar mal, y esto emerge de un pensamiento colonizador o colonizante. Los que hablan español indígena no son personas que hablan mal español, sino sistemas coherentes influenciados por la gramática de una lengua originaria, ¿no? Entonces hay ejemplos como el de su casa de María, que de repente es considerado una forma mala de hablar, o esto cuesta 5 pesos, que es considerada una forma mala, pero que simple y sencillamente es otra forma de hablar español, ¿no? Y su estigmatización es una forma de colonialidad persistente, ¿no? Genera muros, genera fronteras, genera juicios sobre quién puede o no trabajar, por ejemplo, en una empresa, si habla o no de esta manera, etcétera, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, permea de una manera avasalladora todas las dimensiones de nuestra realidad social. Incluso quién es bueno en clases, quién no. Y bueno, teníamos que llegar al lenguaje del patriarcado, ¿no? Los mecanismos de control.
El patriarcado es el sistema donde lo masculino es la norma y usa el lenguaje como vehículo de reproducción, ¿no? Y esto está, aquí hay, desde luego podemos pensar, opinar de formas diferentes, pero lo obligado aquí es la reflexión alrededor podemos pensar diferente, pero, o sea, también quiero decir que lo que yo les pongo aquí no es como una verdad absoluta, pero sí estamos obligados a la reflexión, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que observamos que se reproduce a través del lenguaje? Asimetrías y degradación, ¿no? Por ejemplo, pares de palabras que cambian de significado para subordinar lo femenino. Y tenemos ejemplos clásicos como el de hombre público contra mujer pública, o zorro contra zorra, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso permanece, o sea, a pesar de que ya lo hemos estudiado, de que lo decimos, lo reflexionamos, no solamente continúa, sino sigue operando, ¿no? Y se sigue reproduciendo. Entonces es ahí donde tenemos que estudiar por qué se sigue reproduciendo, ¿no? A pesar de cierta adquisición de conciencia de nuestra forma de empleo del lenguaje. Está también el control de la masculinidad, donde tenemos, por ejemplo, los insultos que funcionan como policía de género, castigando a quienes no cumplen con la masculinidad hegemónica. Ejemplos, pues decirle a alguien que no cumple con estas normas, joto o mandilón, por ejemplo, ¿no? O la infantilización y la violencia simbólica, donde el lenguaje naturaliza, pero no es que sea natural, naturaliza jerarquías de poder y entonces de repente llamar a una colega en un centro de trabajo, llamarla como nena, ¿no? Para justamente utilizar o marcar estas jerarquías de poder o usar diminutivos condescendientes como en ciertos contextos particulares, como, ay, es que el abuelito necesita sentarse cuando hablamos, por ejemplo, de un desconocido, ay, el indito, no sabe hablar bien español, o es que ese hombre es medio delicadito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta diversidad que intenté representar de alguna manera, no está siempre marcada por estas jerarquías con las que tenemos que batallar en el día a día. Todos, todos. Y emergen también resistencias, y esas también las estudiamos, ¿no? Las resistencias desde el lenguaje, y una de ellas es la resignificación, ¿no? Es como una contraparte donde las comunidades que son afectadas se reapropian de los insultos y en un intento que muchas veces funciona de resignificación. Y este acto, que es un acto político, le arrebata el poder hiriente a la palabra y la convierte en una herramienta de empoderamiento y afirmación de la identidad. Por ejemplo, la reapropiación en otros países, por ejemplo, de la palabra queer o de la palabra gay, en México, por ejemplo, de la palabra joto por la misma comunidad LGBT, Q más, es un ejemplo de ello. El uso de perra o zorra, por algunos colectivos feministas, y no solo por colectivos feministas, sino también por la comunidad en general. Yo lo he escuchado en las conversaciones cotidianas como como una manera de despojar el término de su carga misógina, ¿no? O también, por ejemplo, y esto no muchos se han dado cuenta, sobre todo si son jóvenes, la extensión de la expresión güey por parte de las mujeres. Tal vez, si ustedes son muy jóvenes, tal vez no lo sepan o no lo alcancen a recordar, pero la palabra güey era una palabra que era exclusiva de empleo de hombres únicamente. No lo podían utilizar las mujeres y de hecho era muy mal visto que lo utilizaran, ¿no? Y hoy en día, pues se ha extendido el uso de esta expresión sin importar el género. Bueno, eh,
cuando las palabras hieren. O sea, tenemos que llegar a la parte de la violencia ejercida con el lenguaje, ¿no? Y que tiene todo que ver con el patriarcado y con lo colonial, ¿no? Y en este sentido encontramos no insultos, de la vida cotidiana, o sea, también tienen que ver los insultos que nosotros conocemos, las groserías, las palabras altisonantes, como les quieran llamar, que son palabras muy importantes en el uso del lenguaje, son palabras necesarias, pero fíjense que donde ponemos nosotros es el acento, ¿no? em, por ejemplo, en las microagresiones, ¿no? Desaires, desprecios e insultos sutiles y cotidianos, pero que tienen que ver con toda esta estructura, este esquema que están presentes en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, microracismos. Oye, ¿y tú de dónde eres realmente, no? Si vemos a alguien que, no sé, tiene otro color de piel, otra forma de hablar, otra forma de moverse, y está conviviendo con nosotros, pero queremos marcar que no es de nuestra comunidad, entonces podemos lanzar esta, em, este tipo de expresiones. O están micromachismos como que les llaman, por ejemplo, mansplaining, pero que, por ejemplo, se refiere a esta particularidad de, por ejemplo, que cuando una mujer va a hablar, de repente entre el hombre, seguramente ya lo han escuchado, entre un hombre a explicar lo que ella va a explicar o el hombre explica lo que la mujer ya explicó, ¿no? Como una manera en la que incluso de manera automática, no necesariamente muy consciente de ello, lo hagan, ¿no? Y está ahí de manera constante. También está la violencia psicológica e invalidación, o sea, el uso del lenguaje para minar la realidad del otro, algo que se ha llamado o denominado pedagogías de la crueldad. Está lo que se llama el gaslighting. Estás loca, eso nunca pasó, ¿no? Está el bullying y el acoso, cuando hay un uso repetido del lenguaje para humillar. Hemos visto últimamente, por ejemplo, muchas series dedicadas a estos temas, ¿no? Que a estas alturas yo la verdad ya no sé si contribuyen a hacernos conscientes del problema o si de repente no profundizan más o vamos, o sea, hemos visto que hay que los efectos tan nocivos que puede tener como lo que es la necesidad de la privación de la vida de otra persona, ¿no? A ese grado pueden llegar. Por eso es que cuando Austin, uno de los filósofos del lenguaje más importantes para quienes estudiamos el lenguaje, él dice cómo hacer cosas con palabras porque se hacen cosas con las palabras, ¿no? Las palabras hieren y pueden llegar a ser tan mortales que generan estos otros tipos de acciones, ¿no? Está la violencia invalidante. Ay, eres demasiado sensible, ¿no? Ay, es súper intenso, es súper intensa, ¿no? Por ejemplo, para invalidar. Y finalmente, pues están los discursos de odio, ¿no? El lenguaje que deshumaniza a otros grupos para justificar la violencia. Y bueno, eso ya lo hemos tenido sobre todo en lo que es los discursos de odio hacia ciertas comunidades específicas, el odio racial, el odio por homofobia, el odio por misoginia, por el simple hecho de ser mujer. Aquí lo importante es que es por el simple hecho de ser, o sea, el odio por ser de una religión o de otra, que por ejemplo en nuestro país ha generado desplazamientos forzados de comunidades que antes o durante mucho tiempo vivieron en armonía juntas, ¿no? Y no solo en nuestro país, estos son ejemplos que ocurren en todo el mundo. Ahora bien, pues, ¿qué se puede hacer, no? Ya tenemos estos problemas. Tener una perspectiva decolonializadora nos ha hecho poder comprender mejor. Entonces,
qué podemos hacer los lingüistas y qué hacen las comunidades, qué hace la gente. Y eso también es importante, estudiarlo, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la revitalización y la dignificación, por ejemplo, de las lenguas que han sido colonizadas, ¿no? Eh, Esto es algo que, por ejemplo, Emma, tengo entendido, también ha estudiado mucho la revitalización de las lenguas y seguramente ella tendrá algo que compartirnos posteriormente al respecto, ya que nada más menciono esto brevemente. La revitalización lingüística como un acto de soberanía cultural. Por ejemplo, en el caso de los maoríes, la generación de nidos de lenguaje, grupos donde se reúne la gente para poder hablar y hacer uso de su propia lengua. Y en el caso de México, pues están las radios comunitarias, la nueva creación literaria en lenguas originarias, el activismo digital. Por ejemplo, en Guerrero tenemos jóvenes MEPA que están haciendo hip hop en MEPA. O sea, están empleando las lenguas justamente como quieren hacerlo, en los contextos en los que quieren hacerlo, y eso revitaliza a las lenguas, ¿no? Y además hablando de temas de importancia para las comunidades, ¿no? No necesariamente hablando de la importancia de utilizar la lengua, que a lo mejor ha quedado ya muy en desuso por la influencia de otras lenguas como el español. Y hay otro tema que es complejo, que es el de la muerte de las lenguas, donde nos enfrentamos siempre al dilema ético sobre el derecho a las comunidades de elegir su futuro lingüístico, incluso si eso implica el abandono de su lengua. A veces el, el- hay comunidades que han sufrido tanto el efecto, por ejemplo, en México, el efecto del español hegemónico eh, que los aplasta y los ha hecho sufrir mucho en el ámbito educativo, en el ámbito social, para conseguir un trabajo, etcétera. Y hay gente que incluso ha desarrollado un desprecio por su propia lengua materna, ¿no? Y en muchos casos esto pudo haber sido el origen de llegar al punto de que una comunidad entera prefiera no utilizarlo o que sus mismos hablantes no se los enseñen a sus hijos como una estrategia para mejorar su calidad de vida, ¿no? Esto es algo que ocurre bastante, ¿no? Entonces, es una de las maneras en la que podemos observar que también las personas, de acuerdo a sus experiencias, tienen el derecho de decidir qué lengua van a hablar, porque a veces como lingüistas, como estudiosos de la sociedad, no queremos que esto pase, no queremos que una lengua muera, eh, pero en muchas ocasiones eso no va a depender de nosotros, ¿no? Eh, Tenemos el decolonizar la lengua como también formas de colonizar la lengua, eh, donde tiene que ver con el renombramiento del territorio y el renombramiento de cosas que para nosotros son importantes, ¿no? Entonces, en este sentido, la descolonización pasa por cuestionar los nombres impuestos por el poder colonial. ¿Ah? En el caso, por ejemplo, de topónimos, que topónimos se refiere a los nombres que tienen los lugares, tenemos la lucha por devolver a los lugares los nombres originales. Por ejemplo, esto ocurre en otros contextos internacionales de una manera más fuerte. En México tal vez no lo veamos tanto porque los topónimos se han conservado. Pero ahorita les digo qué tipo de topónimos, ¿no? La reivindicación, por ejemplo, del nombre de Xinantecatl para el volcán conocido como el Nevado de Toluca, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, pero resulta que también hay hegemonías previas, ¿no? Y estaba la hegemonía mexica. Y entonces hay muchos lugares en México que están nombrados en náhuatl, pero los nombres propiamente de los lugares, por ejemplo, si eran ñañú u otomíes, o si eran mepás, o sea, lo que se le conoce como tlapanecos, fíjense, o sea, tiene el nombre en náhuatl,
etcétera. Bueno, un ejemplo claro, por ejemplo, es Tuxtla, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, ¿no? Tochtlan, el lugar de los conejos, pero está en náhuatl, ¿no? Y no, y son toda esta influencia náhuatl que hubo previamente. Entonces, sobre todo ese tipo de topónimos son los que han quedado, ¿no? Eh, y bueno, ya también hay ciertas comunidades, por ejemplo, comunidades ñañú o otomíes, que por ejemplo han tratado de reapropiarse de sus nombres originarios. Está también la reivindicación de cómo se llama uno a sí mismo, ¿no? O la lengua que yo uso, ¿no? Nuevamente volviendo al ejemplo de los otomíes, tenemos las autodenominaciones llamadas endónimas y las exónimas. Las endónimas, pues es cómo los pueblos se nombran a sí mismos y cómo se les nombra desde fuera. En este sentido, la exigencia de la comunidad ñañú en vez de ser denominados otomí, ¿no? Entonces, por eso es que tratamos de, por ejemplo, nombrar a los Mepa Mepa y no tlapanecos, y a los Tunsabi o a los Nunsabi como, ya no como mixtecos, sino como Nunsabi, Tunsabi, y así sucesivamente, con muchas otras lenguas. También tenemos este llamado a decolonizar la mente que resuena en general en América Latina, en México, muy apropiadamente. Tenemos, por ejemplo, a Rosario Castellanos, que ya nos decía desde tiempo atrás, y como muchos otros autores, que el español funciona como un arma de opresión, al ser la lengua exclusiva de poder, en la que se hacen los contratos, en las que se construyen las leyes, en las que se forja la educación bilingüe en nuestro país, una educación bilingüe que en teoría no tendría que ser necesaria, porque si ya las lenguas originarias son lenguas nacionales, pues no habría necesidad de una educación bilingüe, sino más bien que se estudie y se eduque en las lenguas que se utilicen en las comunidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de Rosario Castellanos, ella hablaba de cómo es que los hablantes de tzotzil en una posición, el español deja o dejaba, y sigue dejando seguramente, a muchos hablantes de tzotzil en una posición de subordinación o donde son sistemáticamente engañados y despojados de lo que tienen, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ansaldúa, hablaba del terrorismo lingüístico como una manera de entender o describir la violencia, de avergonzar a alguien por usar su propia lengua. Fíjense qué importante, ¿no? Terrorismo lingüístico. O Yasnaya Aguilar, al momento de hablar acerca de la defensa de las lenguas indígenas como una lucha política contra el Estado monolingüe. En el caso, por ejemplo, aplica muy bien en nuestro caso, ¿no? En el caso de México, porque el español es avasallante, avasallador. Y bueno, actualmente uno de los ejemplos que tenemos es el lenguaje inclusivo, el lenguaje no binario. Y bueno, aquí también puede haber muchas perspectivas, muchas críticas, etcétera. Parte de la idea de que lo masculino genérico invisibiliza a las mujeres y a las personas no binarias, ¿no? Y esto se traduce como estrategias de visibilización. Por ejemplo, tenemos escrituras inclusivas, soluciones gráficas como la X en todos, todas, todes, por ejemplo, o la A con arroba para referirse a todas y todos. Son un marcador visual, son potentes generalmente y tan potentes son que ya llegaron a nuestros libros de texto en algunos contextos de los libros de texto. Y bueno, el problema es que a veces no son pronunciables, ¿no? Por ejemplo, en el caso de X, y se limita en ese sentido su sentido oral, aunque pues hay propuestas de cómo utilizarlo y pronunciarlo dependiendo del contexto, ¿no? De la situación comunicativa.
Están también la innovación morfológica, esta a mí como lingüista me encanta y me apasiona, la propuesta del morfema por ejemplo, en todes, como un diferenciador, como un marcador no binario, ¿no? Que a diferencia de las anteriores, pues sí se puede pronunciar y permite además concordancias gramaticales con artículos, pronombres, adjetivos, por ejemplo, ¿no? Les niñes ingenioses, por ejemplo, ¿no? Integrándose al sistema de la lengua, como lo han hecho eh, en otras innovaciones, en otras lenguas, en otros tiempos, que han venido a forjar el idioma que hablamos hoy en día. Hay críticas acerca de su alcance, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo iniciar diciéndoles, niñas son muy ingeniosas, pero conforme voy avanzando en el discurso, esto se puede ir perdiendo porque no pertenece propiamente al uso general de la lengua. No sabemos cuáles van a ser sus alcances, no sabemos si llegó para quedarse, si llegó para cambiar. Las reglas gramaticales futuras, en este caso del español o del español mexicano. Pero lo que sí sabemos es que utilizarlo marca una posición política de visibilización, ¿no? Que no teníamos antes y que ahora existe, y en ese sentido es relevante y es pertinente. Y dicho, reforzando lo anterior, es una propuesta para decolonizar el lenguaje. Ahora bien, ya casi voy a acabar, ¿eh? Esto irremediablemente nos mete en el ámbito de la interculturalidad, ¿no? Y bueno, es que hablar de interculturalidad, a diferencia de lo que se suele pensar, es hablar de conflictos, no necesariamente hablar de un mundo lindo, armonioso, donde todos nos tomemos de las manos y seamos felices, ¿no? El debate sobre el lenguaje inclusivo, por ejemplo, puede entenderse desde la interculturalidad lingüística. La perspectiva intercultural, como les decía, habla de la gestión del conflicto entre comunidades con diferentes normas y valores, pero sobre todo para poder generar acuerdos, ¿no? Hay acuerdos y pactos sociales, ¿no? Eh, el conflicto entre la norma prescriptiva y los nuevos usos sociales es un proceso de negociación, no necesariamente un error, ¿no? Por ejemplo, si nosotros logramos decir que el español indígena es una variante del español como cualquier otra, su escritura y su uso se tiene que respetar. De igual manera con el lenguaje inclusivo. Y esto es algo que se impulsa desde las minorías, pero también se impulsa bajo la adquisición de conciencia de todos nosotros, de toda la comunidad hablante, al entender cómo operan y por qué operan este tipo de formas de empleo del lenguaje. La mediación lingüística decolonial es otra propuesta y en México implica traducir mundos entre las instituciones y las comunidades indígenas, por ejemplo, o otras comunidades para garantizar los derechos, ¿no? O sea, por ejemplo, el hecho a que si yo me siento no binario o yo soy transgénero, pues tenga la posibilidad de ser reconocido así incluso en un documento, ¿no? Y aquí nada más quisiera agregar que estos no son caprichos. El hecho de no reconocer esto ha generado muchísimo dolor humano en las personas. Dolor en las personas, dolor en su infancia, sufrimiento innecesario solamente por el que sí es un capricho del colonialismo, que es no reconocer, ¿no? O no reconocer la diferencia del otro. Finalmente, una de las otras perspectivas de decolonializar el lenguaje, pues tiene que ver con decolonizar el saber y también entender la ignorancia y cómo se produce esta. La decolonización en este sentido tiene que ver, perdón, la ignorancia y el saber tienen que ver con el lenguaje, porque el lenguaje es conocimiento.
es empleo de conocimiento y también es transporte y vehículo de otros conocimientos. En ese sentido, por ejemplo, está la disciplina de la agnotología, que es el estudio de la producción cultural de la ignorancia, y tiene conexión con la decolonialidad, porque la decolonialidad no solo impone saberes, sino también produce activamente ignorancias sobre otros o sobre otros sistemas de conocimiento. Por ejemplo, analizar cómo ciertos discursos no buscan informar, sino sembrar la duda o crear ignorancia a partir de la generación o la siembra de esta duda, ¿no? Ejemplos concretos son, por ejemplo, en los discursos mediáticos, cuando se representa a defensores de un territorio como radicales o obstáculos para el progreso, ¿no? Como por ejemplo, pues tal vez con la construcción de algunos nuevos proyectos, pues están obstaculizando el progreso cuando hay defensas de los territorios, ¿no? De los territorios donde uno ha vivido, ¿no? O la narrativa histórica del indígena del pasado que ignora la existencia y las luchas de los pueblos originarios del presente, donde tal vez está presente la idea de por ejemplo, un México antiguo lleno de sabidurías y lleno de un halo místico, mientras que no se le reconoce eso al mundo indígena actual y se le despoja de todo ello, por ejemplo, en ese tipo de concepciones. Y bueno, ¿a dónde va todo esto? Hacia una lingüística o un estudio del lenguaje o un análisis del discurso para la liberación. ¿Qué hacemos? Intentar, o sea, al final de colonizar es liberarnos, intentar liberarnos o tener el objetivo claro de liberarnos. El lenguaje construye la realidad social y la colonialidad y el patriarcado operan a través de él. Entonces, la lingüística crítica nos da herramientas para desvelarlo, para ver qué es lo que hay detrás de él, subyacente a él, o de una manera superordinada, qué conceptos están imperando. Y en ese sentido, poder generar prácticas de resistencia y de creación, y también yo diría de rescate, ¿no? El objetivo no es solo entender cómo el lenguaje oprime, sino usar ese entendimiento para participar en su transformación. Y bueno, pues con esto espero no haber sido muy denso, espero haya quedado más o menos claros los planteamientos que quise compartir, un poquito de la bibliografía y referencias bibliográficas. Y pues nada, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, incluso posteriormente, ahí está mi correo para ahí dice Gmail, perdón, no debe decir Gmail, debe decir Uagro, es decir, UAGRO, que es la forma en la que hemos abreviado Universidad Autónoma de Guerrero, uagro.mx. Perdón, ahí fue un error. Muchísimas gracias por su atención. Pues, muchísimas gracias, Abraham. De verdad que ha puesto a la mesa diversos temas que en conjunto, pues, dejan ver que la misma lingüística en su línea formal ha puesto el dedo, ¿no?, sobre cuestiones que inevitablemente nos refieren al ámbito social, al ámbito cultural, en donde se desarrolla y se desarrollan los discursos. Tenemos en la página de Facebook y aquí en el chat algunos comentarios que me gustaría partir y si alguien más desea exponer alguna duda o compartir alguna idea, puede hacerlo. Bien, Guadalupe nos dice en la página de Facebook que hablando de la desacreditación que hacemos de la diversidad cultural,
y social a través del discurso, pues si ésta se sigue reproduciendo, entonces no hay reflexión. Eso nos dice Guadalupe, retomando este tema. Después también Guadalupe nos comenta en el chat que el desplazamiento lingüístico emerge también en lo jurídico y que es muy grave. Y bueno, el último comentario también del chat es de Zaira Rincón Moreno, quien señala que los comentarios y todo lo expuesto es muy pertinente y que está muy bien fundamentado. Bien, pues, muchas gracias. Doctor, no sé si usted comentar algo al respecto. Pues, sí, 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 así. Pues es que particularmente cuando ahora que escuchaba sobre el desplazamiento hacia lo jurídico, pues es que justamente lo jurídico tiene esta característica como de fijar, ¿no? Y de fosilizar incluso ciertas normas y también normar el lenguaje en muchos aspectos, ¿no? Lo curioso es que pues utilizamos el lenguaje para ponerlo también en las leyes, ¿no? Y en este sentido, me parece importante que también se observe lo que se escribe en las leyes y cómo se escribe. Esa es otra de las perspectivas en la que debemos de estar atentos. Ahí me faltó mencionar otro tipo de lingüística que es la lingüística forense y que la lingüística forense justamente hace énfasis en estudiar cómo se está escribiendo o cómo se está llevando, utilizando, empleando el lenguaje en el contexto de las legislaciones, ¿no? Porque las leyes también son herramientas colonizadoras y que tenemos que descolonizar, ¿no? Por fortuna tenemos distintas formas de aplicar el derecho, si bien hay algunas cosas que no pueden quedar o que tenemos que vigilar más, tenemos que recordar que el derecho en general también está sujeto a la interpretación. O sea, el derecho tiene esa cosa mágica de reconocer que a veces lo que está escrito no lo podemos entender a la letra, salvo el derecho penal, ese sí, pero en otros contextos no. Entonces eso también es algo que tenemos que observar, cómo se interpreta, ¿no? Y bueno, también si hay alguna otra participación o pregunta, pues aquí Y estoy. muchas gracias. Sí, precisamente en el chat nos comentan que son necesarias más pláticas sobre estos temas. Y Samantha Bravo tiene una pregunta. Eh, Leo, Leo la duda. Algunos discursos no tienen sonidos. Es el caso de la ley de señas. ¿Qué medidas podemos tener para darles el lugar, ya que en muchos casos para la divulgación o en casos de derecho no se toman en cuenta? ¿Qué medidas podemos? A ver, estoy releyendo porque como que no escuché bien, pero ahorita lo comento. Ah, claro, por supuesto. O sea, en este caso, en el caso de las lenguas de señas, pues tenemos el problema de que como no todos, como somos muy pocos los hablantes, somos muy pocos, bueno, yo ya me incluí ahí, yo tampoco sé lengua de señas, sé algunas cosas, más bien son muy pocas las personas que siendo, por ejemplo, hablantes de español, normoyentes, hablan, por ejemplo, lengua de señas mexicana o en el norte, ¿no? Lengua de señas americana, pues tenemos el problema de que se sigue, ahí yo diría que el problema principal es concebir a la lengua de señas como una lengua de menor rango que cualquier otra lengua. Ese es el principal problema que tenemos. Yo desafortunadamente me sigo topando con esta concepción en la cotidianidad, ¿no? Muchas personas siguen pensando que las lenguas de señas, por ejemplo, es universal, ¿no?
cuando ya es más que sabido que tenemos muchas lenguas, muchos tipos de lenguas de señas con sus propias gramáticas particulares. Y esto hace pensar que los hablantes de lenguas de señas recurren a cierto tipo de estrategias básicas, ¿no? Y pues esto no es así, ¿no? O sea, las lenguas de señas tienen una complejidad tan alta como cualquier otra lengua oral en el mundo, ¿no? Entonces, si nosotros logramos, primero que nada, entender o comprender que las lenguas de señas tienen ese mismo valor que cualquier otra lengua, pues ya desde ahí estamos llegando a un primer paso de decolonializar nuestra mente en el sentido de considerar lenguas superiores o lenguas inferiores, ¿no? Ese es un primer escalón. Y luego efectivamente vienen los esfuerzos. Un esfuerzo y uno que hacen muchas personas es tratar de aprender, ¿no? Tratar de conocer. A veces, y si alguno de ustedes tiene la intención de aprender lengua de señas, se va a topar con que hay algunas comunidades de hablantes de lengua de señas que tienen cierta resistencia a aceptar a normoyentes, a personas que escuchan, ¿no? Y sobre todo si están aprendiendo. Y esto a veces los desanima, pero hay que seguirlo intentando. ¿Por qué? Porque esa resistencia no es gratuita, tiene que ver justamente con todo el rechazo sufrido por parte de los normoyentes, ¿no? Entonces nos toca ahí poner un poco más de atención y de esfuerzo en algo en lo que nosotros directa o indirectamente hemos sido partícipes. Muchas gracias. Así sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, 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 no sé si a lo mejor es problema mío de mi señal. yo creo que sí, yo. Bueno, pues gracias y hay otros dos comentarios en el chat. Una es una pregunta. ¿Qué opina? Es de José Luis. ¿Qué opina el ponente sobre el hecho de que cada vez se emplean términos en inglés, sustituyendo el uso de palabras en español? Por ejemplo, speech en lugar de rollo, derivado de la comunicación en los espacios digitales. Y bueno, no sé si usted lea la siguiente pregunta. Es de Ajá. Erendira. Sí, bien, dice, desde tu... Ay, Dios, porque luego también me mueve aquí. Ah, se están escribiendo más. Bien, dice Erendira, desde tu posicionamiento, ay, Dios, desde tu posicionamiento, ¿de qué manera sientes que estas formas de descolonizar el lenguaje se pueden utilizar al, ay, al momento de compartir investigaciones o incluso de escribirlas o mencionarlas? Y bueno, eh, también cómo se podían retomar en investigaciones, aunque no pertenezcan a áreas de la lingüística. Y pues hay felicitaciones y también Marten resalta que esta relación, la lingüística y la decolonialidad, abre un escenario muy amplio para repensar las maneras de entender el lenguaje. Bien, pues adelante. Sí, gracias. Bueno, ante la primera pregunta, en la sustitución o el empleo de voces del inglés, bueno, ahí, digamos, nosotros estamos del otro lado bueno, viendo las cosas desde el otro lado, ¿no? Sufriendo las consecuencias de la hegemonía del inglés alrededor del mundo, avasallante, así como el español es avasallante en México. Y pues al final del día todo esto también tiene que ver con la elección a partir de nuestra conciencia, ¿no? De qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos emplear. Sin embargo, algo que también es real es que siempre ha habido fenómenos de contacto entre lenguas y préstamos entre las mismas lenguas.
O sea, el inglés también tiene préstamos del español, particularmente del español mexicano, ¿no? Y préstamos que tal vez no son tan avasallantes como los que tiene el inglés en el español, pero están ahí presentes, ¿no? En su vida cotidiana. Entonces, hay que también tener cuidado de ver, creo que la clave está en el uso, en el empleo, ¿no? En el uso y en el empleo y la finalidad con la que lo uso, ¿no? Si la finalidad de, por ejemplo, hablar de speech y decir, oye, no tienes un buen speech a la hora de exponer. O sea, si alguien me dijera así, oye, te falló el speech. Bueno, pues no lo vería yo con ojos de, ay, está utilizando un lenguaje colonizador, ¿no? Para desacreditarme, ¿no? Pensaría que efectivamente sí está hablando de mi speech, ¿no? Pero si se utiliza más bien para desacreditar al otro porque no sabe lo que es el speech, no lo utiliza, no está dentro de su repertorio léxico, eh, dice, ah, pues es que si ni siquiera sabe lo que es speech, si ni siquiera maneja el término speech, entonces ahí ya tenemos una situación diferente, ¿no? Porque la finalidad es justamente lo que decíamos en las microagresiones, desacreditar, insultos sutiles, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión de los préstamos y las incorporaciones de palabras de otras lenguas siempre las vamos a tener, siempre van a estar ahí presentes. El español actual está conformado por infinidad de palabras que vienen de distintos idiomas y todos los demás idiomas también, y ese es un intercambio que siempre habrá, pero hay que observar entonces cómo lo utilizamos y cuál es el objetivo de cómo lo utilizamos, ¿no? Si de pronto yo hablo de speech, pero alguien habla, pues no sé, del guión, del discurso, y ambos lo tomamos como perfectas formas de referirnos a lo mismo, pues no tendría que haber ningún problema. Eso desde mi perspectiva. Ahora bien, respecto a la segunda pregunta sobre formas de descolonializar el lenguaje y si se pueden utilizar al momento de compartir investigaciones, incluso generarlas más allá de escribirlas o mencionarlas. Si entendí bien la pregunta, eh, o sea, si es posible integrarlas en las investigaciones, aunque no pertenezcan a la línea de lingüística. Primero que nada, sí, definitivamente sí. O sea, hoy en día ya no hablamos de hacer investigaciones en una sola línea disciplinar, sino de ampliarlas y hacerlas interdisciplinarias y multidisciplinarias. Y necesitamos hacerlo para poder comprender mejor, porque como el conocimiento va avanzando, pues el- la forma de estudiar los fenómenos se va haciendo más compleja y necesitamos de todos para poder explicar mejor, ¿no? Lo que ocurre. Ahora, la manera de emplear este tipo de discursos no, digamos, reconocidos hasta ahora, emplearlos en las investigaciones. Por ejemplo, utilizar español indígena para escribir una investigación, pues es algo que tenemos que ir ganando terreno en el ámbito, por ejemplo, académico, ¿no? eh, Escuchaba yo hace poco en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM que hubo en algún momento una tesis que fue muy criticada porque a quienes les tocó evaluarla probablemente, eso no lo tengo claro, pero sé que se discutió mucho si se aceptaba o no porque se decía que lo que estaba ahí escrito no era español. Entonces hubo ahí toda una serie de resistencias para poder colocar esa tesis en el mismo lugar que cualquier otra tesis, con el empleo de un español diferente o diverso. Y pues a él se van alcanzando poco a poco esas posibilidades, ¿no? Y creo que Hay, así era, ¿no? hay dos más, Ujú. hay dos preguntas más que se suman a estas reflexiones también. Guadalupe Ramírez pregunta, ¿por qué seguimos minimizando
una lengua sobre otra al referirnos a lengua o dialecto. Si ambas tienen estructura gramatical, algunas lenguas están escritas, menos, y también Edgar eh, comenta, eh, ¿podría comentar algo del uso del lenguaje por parte del gobierno de México? Usar ciertas categorías para armar un discurso que hace énfasis en categorías afines al bienestar, pueblo, a la izquierda, a la democracia, etcétera. Cuando apelan al capitalismo, la democracia. Bien, adelante. Ok, gracias. Mira, voy a responder la de la lengua y dialecto y después te pido si me vuelves a repetir la otra última porque esa no sé, no la escuché Claro, bien. claro que sí. Bueno, respecto a lengua y dialecto, es, digamos, una especie de malentendido histórico, digámoslo así. Em, Un dialecto no tiene por qué ser algo menor o más, digamos, de menor nivel que una lengua, ¿no? O sea, todos hablamos un dialecto. Nosotros, en mi caso, pues yo hablo el dialecto de español que se habla en la Ciudad de México y habrá otros que hablan el dialecto español que se emplea en el área del Bajío y otros hablarán el dialecto de español que se habla en el norte del país o el dialecto que se habla en la península de Yucatán. Los dialectos son variaciones de una lengua, ¿no? Y en ese sentido, pues están las variaciones del español peninsular, el español rioplatense, el español guatemalteco, el español, etcétera, ¿no? Distintas formas de hablar español. Y se les llama dialectos a las lenguas originarias todavía en muchos lugares, porque las lenguas originarias, por ejemplo, si alguien hablaba en alguna región zapoteco o no sé, o tunzabi, mixteco, esa persona probablemente podía comunicarse con algunas personas de otros pueblos, pero no de igual o de la mejor manera con otros incluso más cercanos, porque hablan distintos dialectos que ya tienen muchas variaciones, ¿no? Dialectos de la misma lengua, dialectos del náhuatl, dialectos del tunzabi, dialectos del mepá, dialectos del purépecha, etcétera, ¿no? Entonces, estas variaciones dentro de su misma lengua, pues de repente dicen, no, pues es que yo hablo un dialecto de purépecha, yo hablo un dialecto de náhuatl. Ajá, y se fue quedando como dialectos. El problema más bien surge a partir de la hegemonía de habla hispana, que empezó a entender dialecto como lenguas indígenas, ¿no? Entonces empezó a ser igual a dialecto, igual a lenguas indígenas. Y como lenguas indígenas tiene una connotación, o tenía, aunque se está deconstruyendo, todavía sigue teniendo un poco de connotación, digamos, en algunos contextos y usado por algunas personas como despectivo o minimizado, pues entonces dialecto también se quedó con esa herencia. Pero en realidad dialecto simple y sencillamente es una variación. Todos hablamos un dialecto. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Edgar y dice así, ¿podría comentar algo del uso del lenguaje por parte del gobierno de México al usar ciertas categorías para armar un discurso que hace énfasis acordes al bienestar, pueblo, izquierda, democracia, etcétera? ¿O podría comentar algo sobre el lenguaje de Estados Unidos e Israel cuando apelan al terrorismo, la seguridad o la democracia? Ujú. Uy, adelante. Sí, gracias. Bueno, no soy experto en los temas que estás mencionando, pero te puedo decir que en el ámbito político más bien obedecen a estrategias comunicativas, intenciones comunicativas para orientarse hacia un público específico al que quieren que llegue el mensaje,
¿no? Entonces, ahí de hecho la intención es que te puedas identificar con el mensaje del gobernante o el mensaje del gobierno y en ese sentido utilizar categorías con las que se sabe que ese grupo o esa buena proporción del país es afín, ¿no? En la actualidad, pues tenemos el discurso en general en México, por ejemplo, se ha alineado con demandas históricas, con necesidades de dejar o discursos de resistencia a la opresión. eh, y también con otros discursos que tienen que ver con la inclusión, ¿no? Eh, Sin embargo, el hecho, también esto es algo que hay que ver con claridad, ¿no? El hecho de que haya discursos no implica que se estén haciendo, ¿no? Las cosas como, como se proponen. Las políticas ayudan. El problema de las políticas, y en este caso algo a lo que nosotros los lingüistas denominamos políticas de lenguaje, es decir, formas reglamentadas del uso de ciertas expresiones o también directrices para mejorar ciertos aspectos del uso del lenguaje. eh, por ejemplo, utilizar el lenguaje inclusivo. La desventaja que tienen es que son impuestas desde arriba y no necesariamente reflejan un cambio de conciencia o un cambio en el entendimiento, la comprensión de los hablantes en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy mucha gente trata de respetar cómo se dirige hacia una persona que es homosexual, eh, pero por miedo a las políticas, no porque realmente lo piense, ¿no? No porque realmente sienta que debe respetar o que hiere al momento de no hacerlo, ¿no? Ese es uno de los problemas. Entonces, la perspectiva de colonial diría, como ustedes lo vieron, es un llamado a transformar el lenguaje a partir de la concientización y a partir de un cambio en la forma en la que mentalmente concebimos las cosas, ¿no? Esa es la parte más difícil. Bien, hay una última pregunta en el chat y es sobre tecnologías de la comunicación. Aquí Lucas Smith dice que aprovecha para consultar cómo piensa que las nuevas tecnologías aplicadas en las formas de comunicación reproducen el colonialismo en la lengua o si no lo reproducen y qué podríamos hacer para descolonizarlas en estos nuevos contextos tecnológicos. Esa es una muy buena pregunta, porque bueno, a las inteligencias artificiales, por ejemplo, hoy en día se les ha catalogado de ser de alguna manera plagiarias del conocimientos, ¿no? Sin embargo, también ponen a disposición de la población conocimientos. El problema ahí es la observancia de cómo es que se están generando estos conocimientos. En teoría, esta presentación de conocimientos o de información más bien, es presentada aparentemente de manera parcial perdón, imparcial. Sin embargo, a veces podemos encontrar algunos enfoques parcializados. Eh, Alguna vez estábamos haciendo alguna actividad en clase con inteligencia artificial y los estudiantes le pidieron a algún chat que les diera ejemplos de expresiones racistas, pero el chat no se los daba porque decía que no estaba configurado para no ser racista, ¿no? Entonces, bueno, si no podemos utilizar la función metalingüística, es decir, de utilizar el lenguaje para hablar del lenguaje o explicarlo, pues entonces también estamos ahí en un problema atados de manos, ¿no? Los lenguajes también deberían
de alguna manera tener cierta flexibilidad para poder usar ciertos lenguajes o no, porque qué lenguajes sí están permitidos y qué lenguajes no, pues esto también tiene que ver con una perspectiva colonialista, aunque también hay que tener muy claro, ¿no? Puede ser una arma de doble filo. Ahora bien, estas nuevas tecnologías y particularmente las inteligencias artificiales también han ayudado a que haya, digamos, un poco de mayor acceso a las lenguas originarias, por ejemplo, para quien quiere estudiarlas, para quien quiere analizarlas, para quien quiere saber acerca de los distintos grupos dialectales dentro de una misma lengua. Hace no mucho tuvimos la experiencia de utilizar, se les pidió a un grupo de alumnos que hablan náhuatl que hicieran el resumen de un libro, una presentación de este libro, que lo hicieran en náhuatl, y después se utilizó la inteligencia artificial para ver cómo es que la interpretaba o la traducía también en náhuatl. Las inteligencias artificiales actualmente me parece que tienen, pues, digamos, cierta competencia en ciertas lenguas originarias. Una de ellas es el náhuatl. Y entonces descubrieron que había ciertos usos en la inteligencia artificial que correspondían a las variantes del náhuatl de Milpalta, por ejemplo. Entonces, ahí también se pueden hacer muchas cosas, se pueden emplear con distintos fines y pues como siempre, estas siempre representan armas de doble filo, al menos desde mi perspectiva. Y creo que con eso respondí. Ay, ay, muchísimas gracias. Doctor, hay una última pregunta en Facebook, Ujú. retomando el asunto de los discursos hegemónicos y pues el colonialismo. Pregunta Edgar, ¿cómo desmentir, cómo analizar esos lenguajes convertidos en discurso? La lingüística, ¿cómo podría contribuir a un combate al colonialismo que se da hoy día, por ejemplo, en Israel o en México? Interesante todo, muchas gracias. Sí, gracias. Esa pregunta, pues es una gran pregunta, porque justamente una de las cosas que hacemos es, eh, hay un principio en el uso del lenguaje, se llama principio de cooperación, probablemente ya muchos de ustedes lo habrán leído alguna vez. Y una de las máximas de este principio de cooperación a la hora de hablar dice que se espera que el hablante siempre diga la verdad, ¿no? Por eso es fácil caer en las mentiras, porque no estamos esperando que particularmente algunos medios nos mientan, ¿no? Sin embargo, tenemos que estar ahí a la expectativa para poder analizar y por supuesto, el análisis del discurso y particularmente el análisis crítico del discurso nos puede dar herramientas a partir de los estudios sociales, de la antropología, de la gnotología, por ejemplo, también, que es el estudio de la producción de ignorancia. Y hay formas de poder ir explorando y verlo. Sin embargo, estas formas obedecen también a formas de interpretación, de tal manera que tenemos que auxiliarnos de la hermenéutica como se los dije hace un momento, de la pragmática, y en ese sentido comprender desde qué ideología se están generando los discursos. Ahí pareciera ser más bien que la base es poder hacer un análisis desde las ideologías, porque un mismo discurso, incluso idéntico, puede decirse desde una ideología y desde otra, y entonces tener un significado diferente para quien va dirigido y desde quien lo dice, ¿no? Entonces, es ahí donde podemos nosotros hacer un análisis para tratar de desencubrir, de desvelar el ejercicio del poder, más que de las mentiras, porque a veces las mentiras va a ser un poco difícil. Sobre esa línea, doctor, precisamente sobre la línea, ay, perdón, ahí ya se me escucha. Bien, sobre esa línea,
Rosalba Gil en el chat pregunta de qué manera puede ahondar sobre la agnotología. La agnotología es un campo relativamente nuevo porque ya lo hacía de alguna manera el análisis crítico del discurso mediante otras metodologías, pero digamos que la parte que resaltan es la generación de la duda y en ese sentido la producción de la ignorancia, ¿no? Y para ello, pues está su exponente principal que se apellida Proctor, no recuerdo ahorita su nombre, pero es Proctor, y justamente tiene un libro que se llama Agnontología, que lo puedo recomendar. No hace precisamente una propuesta metodológica desde la lingüística. Sin embargo, la lingüística tiene, bueno, o hay algunas propuestas de la lingüística como por ejemplo la teoría de la valoración, el triángulo de la postura para ver cómo se asumen las posturas, etcétera, y algunas herramientas desde la pragmática para poder ver cómo se construye en los discursos con las intenciones particulares. Recordemos que todo lo que decimos tiene una intención y la intención es que el otro haga lo que yo quiero que haga como yo quiero que lo haga, ¿no? Entonces, bueno, esto no es privativo de cada individuo, sino también de las comunidades y de las organizaciones, tanto sociales como empresariales, ¿no? Y pues hoy en día, desafortunadamente, en muchos casos tenemos que ver los discursos de las empresas o de las grandes corporaciones como eso, como discursos y analizarlos en ese sentido. Muchas gracias. Creo que con esta lluvia de preguntas y estas puntuales respuestas se nos dan una idea de cómo la lingüística también puede abordarse desde la disciplina, que de ninguna forma pueden separar el contexto sociocultural e histórico de los fenómenos lingüísticos y que pues al menos hasta lo que hemos visto ahora, el discurso pues también es hacer. Entonces, pues agradecemos muchísimo al doctor Abraham por su paciencia, por haber resuelto las dudas aquí expuestas y también por darnos consejos y recomendaciones para hacer esa línea. Ya también en el chat, un comentario para la asistencia, para quienes estén al pendiente de esa cuestión técnica. Y pues creo que podemos ir cerrando la sesión, a menos que haya algo final. Eh, si no fuera así, pues agradecerle de nueva cuenta al doctor Abraham y preguntarle ahora a él si tiene algo que decirnos de manera final como cierre de esta sesión que pretende ser pues un espacio de divulgación de lo que también se hace desde la lingüística. No sé si usted darnos unas palabras de cierre para esta maravillosa sesión. Gracias. No, gracias a todos ustedes por la atención y espero que haya sido de interés en general. Yo simple y sencillamente me gustaría dejarles de tarea, es una tarea que yo también me pongo todos los días y que no es fácil de llevar. Nada más fijémonos en qué decimos y por qué decimos lo que decimos y qué impacto tiene en el otro, ¿no? O sea, yo creo que si comenzamos por ahí, vamos a poder comenzar a ser un poco críticos con nuestro propio uso cotidiano del lenguaje, ¿no? Y qué tanto esos usos del lenguaje tienen que ver con lo que a mí no me gusta, con lo que no acepto del otro, con lo que me cae gordo del otro, o incluso con lo que detesto del otro, ¿no? Entonces, y hasta dónde yo tengo derecho a expresar ello, ¿no? Digo, hasta dónde porque hay derechos, ¿no? Pero, vale, bueno, muchas gracias. Gracias. Ah, Muchas gracias, eh, maestro Abraham. También muchas gracias, Emma, por la
moderación. Yo nada más intervengo para darles el anuncio de la siguiente sesión para que se conecten. Es la quinta sesión correspondiente a la etnohistoria y va a llevarse a cabo el 20 de octubre y va a estar a cargo de Alicia Gil Castillo. Ella es de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Entonces, para que nos acompañen, están todas y todos invitados a conectarse y también para seguirnos por las redes sociales. Y pues muchas gracias nuevamente, Abraham, Emma, y nos vemos pronto. Hasta luego, gracias. Hasta luego, estén muy bien.